Habiendo estudiado ya el procesador de banda base y la forma en cómo controla la etapa de radiofrecuencia, en esta clase vamos a estudiar al procesador de aplicaciones, que es el componente que nos faltaba tocar. Los modernos smartphones de hoy en día ya cuentan con estos dos procesadores. Antiguamente los teléfonos simplemente contaban con el procesador de banda base, que era capaz de poder gestionar los cálculos necesarios para que el equipo pueda realizar las tareas básicas como la llamada y algunos procesamientos de multimedia muy de bajo nivel, que no requerían a un procesador más potente. Es por esta razón de que en los modernos smartphones, ya que utilizan programas mucho más avanzados, aplicaciones que requieren mayor capacidad, es que se ha optado por utilizar un procesador que trabaje independientemente al procesador de banda base. Este nuevo procesador es llamado procesador de aplicaciones y su tarea principal consiste en ejecutar el sistema operativo y también de realizar las tareas de procesamiento multimedia. Para entrar a una definición más formal acerca de este tipo de procesador, podemos decir que el procesador de aplicaciones ofrece un entorno operativo independientemente del procesador de banda base. Es decir, tal como habíamos dicho, el procesador de aplicaciones ejecuta un sistema operativo, mientras que el procesador de banda base ejecuta otro sistema operativo en tiempo real. Ambos son independientes. Además de esto, el procesador de aplicaciones tiene todas las capacidades para soportar aplicaciones de un dispositivo. Incluye además también la gestión de memoria, tal y como se muestra aquí. Vamos a poner las conexiones y podemos ver que efectivamente es así. Incluye la gestión de memoria. En este caso gestiona la memoria flash y también gestiona la memoria expandible. Ahora, los procesadores de aplicaciones más comunes en los teléfonos inteligentes son, por ejemplo, el Samsung Exynos. Este tipo de aplicación de procesador es basado en la arquitectura ARM. Sabemos que Samsung desde el principio era bien conocido, además por la fabricación de procesadores, pero para otras empresas. Es así como que Samsung decidió él mismo fabricar su propio procesador y ya no, y también a la vez fabricar procesadores para, por ejemplo, Apple, ¿no? Apple diseña sus procesadores como los conocidos como A5 y envía esta información del diseño del procesador a la empresa Samsung y Samsung los fabrica. Samsung al optar también, al ver que hay ya un movimiento en lo que respecta a tablets, teléfonos inteligentes, opta también por fabricar su propio procesador. Este es llamado Samsung Exynos. Bueno, una vez que Samsung decidió fabricar sus propios procesador de aplicaciones, tiene unos más conocidos, como por ejemplo el Exynos 3, que lo tiene el Samsung Galaxy S. También tiene el Exynos 4 de doble núcleo y el Exynos 4 quad-core, es decir, de 4 núcleos. Este último está incluido en el Samsung Galaxy S3. Otra empresa que fabrica procesadores de aplicaciones es también el Qualcomm Snapdragon. Esta empresa Qualcomm tiene una categoría que se llama Snapdragon, la cual está enfocada principalmente a lo que respecta a la fabricación de procesadores de aplicaciones. Este chip normalmente son utilizados también para sistemas operativos como Windows Phone y es el preferido también para fabricantes de HTC y Nokia.
Otro es el Intel Atom. Posiblemente salgan otros fabricantes y de hecho puede que ya vean ya, pero lo que se quiere dejar aquí en claro es que los procesadores de aplicaciones no son necesariamente fabricados por la misma empresa que diseña el, el equipo smartphone, sino que la parte del diseño incluye también considerar a otros fabricantes. Unos fabricantes se especializan en procesadores de aplicaciones, otros se suelen especializar en procesadores de banda base o llamado también modem, como se indicó en la clase pasada. Y para las diferentes etapas también se suelen optar por diferentes fabricantes que son en esencia especialistas en ciertos componentes. Ofrecen una compactación de diferentes circuitos integrados de manera que los diseñadores puedan incluir simplemente en sus diseños estos circuitos ya mucho más resumidos y que ocupan un menor espacio en las tarjetas madres de los smartphones. Bien, entonces el procesador de aplicaciones, tal y como habíamos dicho también, trabaja directamente con el procesador de banda base. Esto es necesario ya que una vez que se efectúa la llamada o se resecciona, por ejemplo, una llamada, como habíamos mencionado en un ejemplo, el procesador de banda base le informa al procesador de aplicaciones que hay una llamada entrante y el procesador de aplicaciones es el que muestra en el display un mensaje, ¿no?, que dice exactamente eso, llamada entrante, y te presenta un par de opciones como la de recibir o rechazar la llamada. Bien, también tenemos una conexión aquí que es para la parte de alimentación. Este es el IC Power. El IC Power alimenta al procesador de aplicaciones y, como se habló del IC Power, es el circuito que suministra la energía a las demás etapas. Vemos aquí las conexiones y se ve claramente cómo el IC Power alimenta a los demás circuitos también. Veamos las funciones que maneja el procesador de aplicaciones. Bien, el procesador de aplicaciones tiene una DRAM interna, que es una memoria de acceso aleatorio dinámico. Esto quiere decir que utiliza internamente un transistor MOSFET para almacenar un bit de datos. Otra característica de esta DRAM es que se tiene que actualizarse a cada instante, lo que requiere un mayor consumo de energía. También maneja, tal como se dijo, una memoria flash, que es la que se encuentra aquí. Recordemos que también tanto el procesador de aplicaciones como el procesador de banda base tienen acceso a la memoria flash con distintos propósitos. Tenemos también la memoria expandible, que dijimos, el procesador de aplicaciones tiene también la capacidad de manejar y gestionar la memoria expandible. De hecho, tanto la memoria flash como la memoria expandible. Tiene a cargo también el teclado, la cámara principal y secundaria, el Bluetooth, el GPRS para las comunicaciones móviles de banda ancha, el Wi-Fi. Tenemos también el sistema de posicionamiento global, que es el GPS o GPS también. El USB, que es la comunicación entre el equipo y un ordenador para la transmisión o almacenamiento de datos. Tenemos también el manejo de la radio FM, el manejo de la pantalla, maneja táctil tanto resistivo como capacitivo. Tenemos también el manejo del sensor barómetro, que es un sensor utilizado para medir la presión atmosférica. Según la física, para diferentes alturas tenemos diferentes presiones. Entonces, al utilizar el sensor para medir las diferentes presiones, estamos midiendo a la vez una relación entre la presión y la altura. Por lo tanto, al darle al equipo smartphone un sensor como el barómetro, le permite conocer cuando el dispositivo ha cambiado su altura o se encuentra variando la altura. También tiene un sensor inercial, el cual es utilizado para medir la velocidad angular, así como la aceleración también lineal del dispositivo.
Utilizando algunas fórmulas matemáticas es posible obtener el ángulo o la inclinación, ¿no? Dicho de otra forma, la inclinación del equipo. Esto suele ser utilizado para, por ejemplo, una de sus aplicaciones más directas es en los juegos. Tenemos también el sensor de luz, que es utilizado para medir justamente la intensidad de la luz y en base a esto tomar diferentes órdenes, como reducir, por ejemplo, la iluminación de la pantalla, y de esta forma el equipo incluso puede tomar su propia decisión, ¿no? Es por eso que se le denomina teléfonos inteligentes, porque son capaces de tomar propias decisiones en base a diferentes lecturas físicas, que son lecturas tomadas de los sensores, los cuales han sido añadidos a este equipo. Tenemos también el sensor de temperatura, que suele ser ubicado en diferentes partes de la placa, sobre todo en algunas zonas en donde se disipa mayor potencia, porque es necesario conocer, por ejemplo, la temperatura del IC Power, ¿no? En base a un registro que se tiene, el IC Power debería de disipar cierta cantidad de energía, y si disipa mucho más de la que debe, entonces el procesador de aplicaciones estará enterado de este exceso de temperatura. Por lo tanto, podría mandarte un mensaje o simplemente podría evitar que enciendas el equipo. Bien, entonces básicamente lo que hace el procesador de aplicaciones es encargarse del sistema operativo y de realizar el procesamiento multimedia, así como de control de los sensores, controla el Bluetooth, controla el Wi-Fi y tiene acceso directo a la memoria, además de trabajar, como se dijo, con el procesador de banda base. Algo también importante es que está enlazado también al códec de audio, y esto es importante porque es, por ejemplo, cuando tenemos una canción almacenada en el equipo, en la memoria flash, este es tomada por el procesador de aplicaciones, envía esta señal digital al códec de audio, el códec de audio convierte esta señal digital en una señal analógica que se enviará al parlante para ser reproducida como un sonido. También el códec de audio es utilizado, además de esto, por el procesador de banda base en el momento en que se establece la llamada. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando. Se ha estudiado ya cada uno de estos componentes, y no hay nada más que decir. Vamos a ver en la siguiente clase ya los circuitos integrados físicos, pero este modelo es muy importante que se tenga en cuenta. No olvide además de que el LNA, tal y como se mencionó, no siempre está de forma externa como un circuito integrado, sino que está dentro del transceiver. Y los componentes que normalmente se suelen ver, que son más notorios en la etapa de radiofrecuencia, son el switch, el amplificador de potencia, el transceiver y su oscilador. Bien, entonces con esto finalizamos la clase.